Popular Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Pauta Semanal. Participan y conducen Daniela Panicucci, concejala comuna de Punta Arenas, Yanira Lara, ex-seremi de Gobierno, Cristian García, ex-seremi Hacienda y Economía, Mario Esquivel, abogado, y Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex-seremi de Obras Públicas. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis. Buenas tardes a todos nuestros auditores y los que nos siguen también por Facebook Live. Pauta semanal, como todos los días viernes, de 15 a 16 horas. Recordar que el programa se retransmite, ¿cierto? Se repite el día sábado y el día domingo en este mismo horario. Nos acompañan en esta oportunidad y paso a saludar también a las damas primero. Yanira Lara, ¿cómo está Yanira? Muy bien, Cristian, un gusto otra vez estar con ustedes y compartir estos minutos. Qué bueno, sí. También nos acompaña Mario Esquivel. Sí, hola Mario, ¿cómo estás? Muy contento, Cristian, estar acá, así que esperemos que sea una muy buena jornada. Sí, sí. Y Juan Francisco Miranda, pues a mi izquierda también sentado como siempre, acompañándonos también en el programa. Buenas tardes, Cristian, a todos los auditores y televidentes del programa. Bueno, quien conduce el programa, Cristian García, me aprovecho de presentar, aunque ustedes ya lo han visto ahí atrás de los subtítulos, pero tenemos una jornada, yo diría que interesante, porque tuvimos un gran hito este fin de semana, ¿cierto? No todos los días visita el presidente de la República a una región, ¿cierto? Y encima de todo eso también coincide con el aniversario. Por lo tanto, hubo una agenda, ¿cierto?, que nosotros la anunciamos el día anterior, se cumplió en su totalidad, diría yo. Sí. Eso es lo que entiendo, ¿cierto? Y bueno, lógicamente que generó reacciones de todos lados, ¿cierto? Y también se anunció el tan anhelado plan de desarrollo que la intendenta, había expuesto en Santiago al presidente, y finalmente se dieron a conocer algunos detalles. El presidente estuvo en varios programas televisivos, también tuvo varias entrevistas en radio, en medios de comunicación y en los diarios. Pero lo que sabemos es que hay un plan de 65 obras que se anuncia, ¿cierto? Hay un presupuesto asignado, ¿cierto? Pero vamos a discutir un poco de lo que está o lo que no está, lo que faltó y principalmente de los entretelones finalmente de la propia visita. Sí, claro. ¿Quién quiere abrir los fuegos? Bueno, Mario, bien. yo creo, mira, yo tuve la posibilidad de poder participar, o sea, fui como espectador. El día domingo. ¿Al desfile? Fui al desfile, vi completo la actividad, me gustó mucho, encontré que estuvo protocolarmente todo muy ordenado, me gustó la convocatoria igual, vi que la ciudadanía que estaba ahí presente veía más que a Piñera como el político, el candidato, ya lo veía como el presidente de la República, o sea, era la autoridad, ¿no es cierto?, del país, y por lo tanto había mucho respeto, lo cual me gustó muchísimo, y es una contradicción vital con lo que pasó en Tarapacá y en Iquique, ¿no es cierto?, que hubo un problema con el presidente, en el cual le rompieron el vehículo, entiendo. Claro. Acá no, acá la actividad fue había mucho cariño por parte de la gente. Yo diría que la mitad quizás a lo mejor fueron a ver a los niños también que iban a desfilar, que desfiló la escuela de España y la escuela de Portugal. Claro, pero hubo más respeto cívico además. Pero hubo un tremendo respeto cívico, la ciudadanía se portó impecable. Lo mismo que las Fuerzas Armadas, que estuvieron ahí impecables en la presentación. Yo diría que también quizás a lo mejor me hubiese gustado escuchar más a la intendenta, ¿ya? Vi solamente que habló, Claudio Nich, el alcalde. El alcalde, ok. Habló Sebastián Piñera, también el presidente, y se hizo también la actividad de poner la primera roca, del monumento para los 500 años. Y bien, todo muy bien, impecable. Por lo menos creo que la municipalidad, el equipo de la municipalidad hizo un buen trabajo en lo que es la organización. Las autoridades también de Portugal, de España también estaban, los representantes, así que muy bien. Dicho eso, lo que sí me llamó la atención no ver las autoridades, del Parlamento. No vi a Sandra Mar, no vi a Boric, no vi a Corina Goich, y entiendo que cada uno tenía su agenda propia, otros derechamente no querían ir, pero entiendo que Sandra Mar tuvo un problema antes en el día anterior. El día anterior, claro. Entonces ahí se notaba que no estaba, el Parlamento representado, ahí en ese lugar. Por lo menos no recuerdo haber visto ningún parlamentario. Y eso me llamó la atención. Ahora, respecto del plan, lo que he podido ver, claro, no está el Centro Antártico, derechamente no está.
Pero sí veo de que es un plan de que está como enfocado al tema más que nada como social. Es la continuación, se asegura la continuación de muchas obras del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas del gobierno anterior, y eso yo creo que es bueno porque le da una continuidad de Estado. Quizás se echa de menos quizás algo más ambicioso, o quizás algo como más propio, pero me parece por lo que estoy viendo que el gobierno estaría apostando por reforzar el tema portuario. ¿En qué sentido? Van a construir en Bahía Fildes, en Antártica, un puerto por 24.000 millones de pesos. Posteriormente también van a reforzar los puertos en Isla Navarino. Eso está en el plan de zona la rada de Puerto de Williams, también justamente dentro Sí, del plan. ahí la continúa el plan de zona extrema. Y también van a remozar un poco y van a fortalecer los puertos que están acá, Muelle Mardones también, que van a pasar ya a otra etapa, porque creo que de las 3 etapas hay una sola. Así que en esa parte por lo menos quizás no está un megapuerto como esperábamos, pero por lo menos me llama la atención la apuesta en Bahía Fildes en la Antártica. Porque tener un puerto de 24.000 millones de pesos en territorio antártico para fomentar lo que es el turismo antártico me parece una buena idea. Yo por lo menos creo que es buena. Y lo otro, eso más que nada. Lo otro que sí me hubiese gustado, más proyectos para Porvenir. Porque entiendo que Natal igual echó de menos y también Natales reclama, también. claro, sí. Porvenir, por ejemplo, entiendo que no sé si está el transporte público urbano, creo que no está. No está. Tampoco está el tema de la escuela sello de la Tampoco Rojilla, está. no está. Se anunciaron sí escuelas sello, por eso es lo que yo escuché por lo menos, pero no estaba en el plan. Tampoco, lo único que creo que tampoco estaba el tema de la 112 casas, vivienda del proyecto Las Lomas, tampoco está Lomas de Baqueano. Entonces, el problema yo diría acá que quizás Porvenir, yo creo que uno de los huérfanos del plan, afectado. Y Natales entiendo por las declaraciones de Fernando Paredes también. Eso es lo que yo voy a ver. ahora, aprovechando de retrucarte antes de darle la palabra a los demás, lo que sí yo vi por lo menos, no sé si en Twitter o en Facebook, un reclamo por la vestimenta del presidente Sí. Hubo un reclamo por la vestimenta. Sí lo vi, yo también lo vi. Pero cuando lo vi, yo por lo menos contesté en el sentido de que yo estuve ahí. Ajá. Y habían 4 grados Celsius, un poco menos. Por lo menos la sensación térmica, menos. Yo estaba con parca, tuve que usar el gorro porque empezó a llover. Yo creo que, por un lado, está bien, creo que hay que guardar las formas, ¿no es cierto? Y la corbatita y todo. Pero la situación al lado del mar, pretender... Y con esta temperatura, con además. temperatura, con la humedad que había ese día, porque ese día no había sol, lamentablemente, los días anteriores había habido muy buen clima. Pero ese día estaba húmedo, frío, ¿no es cierto? Y creo que... Y además que en la costanera, pues también. Y en la costanera, por lo tanto, creo que la parca era lo que correspondía. Claro, sí hay que también disculpar por el tema climático, pues sí. Sí. Tampoco hay que ponerse tan extremista. ¿Yanira? Mira, comparto lo que mencionó Mario, concuerdo plenamente en todo lo que ha mencionado y también quiero recalcar o resaltar que las actividades fueron redonditas, ¿no es cierto? Esta fue una invitación del alcalde al presidente, feliz de que el presidente esté en nuestra región. Creo que era hora de que venga, ¿no es cierto? Y que se haga presente también para todos los que votaron, sobre todo a nombre de él. Pero creo que faltó un poco de coordinación por parte del alcalde o de la municipalidad. Creo que se confundieron algunas cosas al momento de hacer las invitaciones. Faltaron autoridades a nivel regional, porque solamente se notó que hubo un centralismo en las actividades, muy solamente hecho en Punta Arenas, y creo que tendrían que haber estado invitados todos los alcaldes, todos los CORE, todos los parlamentarios, todos, y no a última hora. Por lo tanto, faltó una coordinación mucho mayor por parte de los organizadores de este evento. Y por otro lado, si bien es cierto, es una actividad organizada por la municipalidad, el intendente es la autoridad máxima de la región. Por lo tanto, el intendente o la intendenta que tenemos hoy en día tiene que tener protagonismo dentro de todas las actividades, incluso aún más que el alcalde. Porque es la autoridad máxima. Entonces, eché de menos esas dos cosas que creo que son súper importantes, porque estamos hablando de un hito histórico a nivel regional, y además estaba la visita del presidente. Y además que el Día de la Región también. Pues, entonces, y además el Día de la Región. Si no solamente, no es el aniversario de la comuna, es la región. Entonces, la que está en juego. Eché de menos eso, siendo que, bueno, todas las actividades me encantaron, súper bueno, todo bien organizado, en cuanto a la parte técnica, pero sí faltó un poco más de protagonismo de la intendenta, y además faltó hacer una invitación mucho más abierta a todas las autoridades de la región. Claro, tú dices bien organizada en cuanto a la ejecución de la actividad, pero no al protocolo que se sigue. No al protocolo, eso eché de menos.
Y por otro lado, tenemos el tema del plan de zonas, el plan de Magallanes, que un plan de desarrollo, sí. Un plan de desarrollo que fue muy hermético hasta ahora, que yo creo que todavía lo es, ¿no es cierto? Donde siempre estábamos constantemente escuchando que tenía que tener el visto bueno la intendente del presidente, y hoy en día lo tuvo, pero cuando llegó el presidente, él empezó a mencionar que estaba consensuado con todas las autoridades, lo cual... ¿Fue consensuado con él nomás? Parece que solamente se le preguntó a él. Ahora, o sea que en las entrevistas esto con los medios de comunicación quedó en evidencia. Pero eso no es culpa del presidente, digámoslo. No, obviamente, el presidente hace... con otra información. Al final. Exacto, o sea que el error que hubo fue la mala información o que se le entregó al presidente por parte de las autoridades regionales, y lo cual yo creo que no es beneficioso para ninguna autoridad, ni para los alcaldes, porque en realidad los alcaldes son quienes saben de mejor forma lo que necesita cada comuna. Yo concuerdo contigo en eso, porque mira, fíjate que cuando uno ve los primeros programas de porque se transmitieron varios programas de televisión ese día, ¿cierto? Pero en las primeras entrevistas el presidente hablaba de la participación del Consejo Regional. Y de los alcaldes. Y de los alcaldes y de los concejales. Pero en la segunda entrevista ya solo hablaba de la participación de los alcaldes. Y finalmente Paredes, que es uno de los alcaldes cercanos, ¿cierto? Además presidente de la UDI, dice que hasta hoy desconoce el plan, por lo menos hasta ayer lo vio en televisión. Del capítulo y regional de las municipalidades. Claro, no es cualquier alcalde, además. Claro, además, justamente. yo quiero hacer ahí también mencionar algo súper importante. Natales es la ciudad que trae todos los turistas a esta región. Los turistas no vienen a conocer Punta Arenas, los turistas vienen a conocer las Torres del Paine. Están obligados a llegar acá porque acá está el acceso. Están obligados a venir a Punta Arenas y vienen, no sé, de una semana, de 5 días, vienen uno a Punta Arenas, dos a Punta Arenas. O mediodía a veces. O mediodía. Entonces, lo más importante en nuestra región para poder desarrollar el turismo son las Torres del Paine. Y hoy en día no existe ningún proyecto en el plan de Magallanes que esté relacionado con las Torres del Paine. Claro, ahora... Es raro lo de Natales y por venir. Sí, es raro, pero también hay que decirlo, todavía no sabemos finalmente el contenido de los 65 proyectos, porque a pesar de que se anuncie que va a ser público, todavía no es tan público. O sea, de hecho hay además que hay una etapa de 30 días donde tienen que empezar a, creo que se pueden hacer algunas observaciones con respecto al plan. Pero ¿dónde se hacen si no las conocemos? Esa es la pregunta. Claro. En la prensa austral. No, en Radio Polar. Las autoridades deben ser las personas competentes para poder determinar cuáles son las necesidades y traspasárselas nuevamente al intendente. Claro, porque uno ha visto gente que ha finalmente colocado anuncios o sus declaraciones en los medios escritos, ha venido a programas de radio, ¿cierto? Pero todavía no tenemos idea, por ejemplo, dónde está la página donde descargar esta iniciativa, ¿cierto? Y cómo se hace esta participación de 30 días, esta participación ciudadana. Juan Francisco. Bueno, yo tenía mucha expectativa el viernes pasado respecto a la visita, y la verdad es que yo diría que la visita hay que distinguir dos cosas. Una es la conmemoración de este hito de los 500, de como el vamos a la conmemoración del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, y otra tiene que ver con este plan de Magallanes, porque esta es la primera visita del presidente de la región. Entonces, para ser riguroso respecto al tema de la conmemoración, desde el punto de vista de forma, claramente ya lo habíamos dicho, y de que ahí lo que menos estaba era la forma. ¿Por qué? Porque un hito que era regional trató de llevarse la pelota para la casa en términos futbolísticos el alcalde de Punta Arenas, y lo logró. Desde el punto, no consideró a los otros alcaldes o el hecho que fuese regional esto. Para la pelota para la casa es que, si te das cuenta, el cuestionamiento ha sido en base a qué criterio nombró como embajador Francisco Saavedra. Y no con las personas, en base a qué criterio nombra como vocero de esta conmemoración. Entonces, ¿cuáles son los criterios que llevaron a nombrar a estas personas? Primero, habiendo gente destacada, con trayectoria y en muchos ámbitos. Trivializar, por decir alguno, trivializar la discusión de que este periodista tiene mayor gente que lo sigue por las redes sociales, creo que es quitarle un poco la solemnidad a un hito que tiene trascendencia mayor. Entonces, desde el punto de vista forma, las faltas de protocolo, en realidad lo encontré muy desordenado, y creo que ahí se expuso al presidente de Chile a una cuestión como casi de muy bajo
baja prestancia. Y se le desinformó. Y desinformada. Por lo tanto, ahí, desde el punto de vista de la forma y desde el punto de vista del fondo, creer que con una conmemoración de una placa se puede hacer algo, yo creo que ahí también no entender que aquí lo que habría que hacer es una gran celebración de toda la región, de todo Chile, y por lo tanto armar una agenda intensa de trabajo donde se vean desde de todas las miradas, desde las miradas quizá un poco más de celebración y alguna otra un poco más de conmemoración, porque hubo cosas que no fueron tampoco, la historia da cuenta que no fueron muy gratas. Bueno, No, claro. aquí Daniela Panicucci el otro día en la radio también mencionó que tampoco fue consensuada las actividades con los concejales. Es que aquí O sea, ni el municipio sabía, ¿no? simplemente Y era una es el actividad alcalde. organizada por Entonces, el municipio. Lo que es la conmemoración creo que fue una mala actividad donde se expuso al presidente de Chile, donde no se le tuvo el respeto a los otros poderes del Estado, ni a los otros colegas de municipios, y yo diría que la comunidad no estaba completamente representada. Lamentable, porque era como para generar una fiesta entre todos. Desde el punto de vista de lo que fue la visita del presidente acá y su lanzamiento del plan Magallanes, yo diría que las expectativas eran altas, al menos yo creía que se iban a tener, porque había tanto hermetismo y como que yo dije aquí va a haber un factor sorpresa, Va a ser una bomba. grato, Claro, y la verdad es que pensamos fue que más debe ser ingrato que grato, porque el primer error que otra vez le mienten al presidente, que ya a esta altura es mentirle, porque no creo, con todo lo que uno pueda estar, no le guste el presidente en su forma de ser o lo que diga o no diga, pero yo le creo que cuando él dice que este plan fue con participación, Es la información que él tenía. es la información claro, que él tenía y claro. por lo tanto le dijeron que esto había sido validado. Y cuando a los pocos días ya cuando se empieza a analizar esto, aparecen cosas que en el fondo es casi una tomadura de pelo, y lo hablo yo que no tengo mucho. Igual te sentís que te tomaran el poco también pelo que siento que me dan el pelo porque en realidad es tomadura de pelo. Porque cuando se habla de que además iba a haber como cada comunidad tiene su proyecto clave. Un emblemático. Un Sí, emblemático. Uno esperaría en términos de representación que hubiese un fondo donde el presidente de Chile dice, ¿sabe que va a tener 20.000 millones de pesos para que los municipios hagan un proceso de cuáles son sus proyectos Su con prioridad. este fondo? Claro. Pero decir que, por ejemplo, el Puerto Natales, el proyecto emblemático de la comuna, es la construcción de un jardín infantil Que viene del además- gobierno anterior. que además ya está financiado, Y está trae de aprobado. arrastre, viene de arrastre. En el fondo eso es vender gato por liebre, porque en realidad Ahora, yo eso creo ya que estaba. sí, No, concuerdo plenamente. pero termino me- el punto, termino el punto. Entonces creo que ahí hay una falta de prolijidad, Sí. de seriedad. No, insisto, no culpo a Piñera que haya dicho eso, quienes le prepararon Ese es el tema. esta información. Claro. Y eso creo que es grave, porque finalmente a quien exponen en términos de credibilidad es el presidente de Chile ante una región que ha sido crítica en términos de este tipo de venta de pomada. Y aquí, sorry que lo diga, pero ese es uno de los proyectos, pero en esa situación hay muchos otros. Y claro, eso es solo un botón de muestra. O sea, es un ejemplo. Cuando se dice que hubo participación de los alcaldes, de los consejos regionales, hay mucha iniciativa en ese plan, y ahí, y en esto quizás me extienda un poquito, la plata es de todos los chilenos. El Ministerio de Hacienda es uno. Ujú. Pero cuando por ley se le traspasa fondos al gobierno regional, Ya es parte del patrimonio es de el ese pueblo. equivalente, es el equivalente a que si yo le doy una mesada a mi hijo, que él haga con esa mesada lo que estime conveniente, o porque yo doy la mesada, no me da derecho a decirle en qué lo tiene que gastar. Y acá, cuando se dice que hay proyectos que van a ser financiados con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es lo más parecido a meterse en el bolsillo de otro para definir qué hacer. De hecho, es Y patrimonio ahí- distinto. O sea, Pero ahí lo que digo yo, Claro. y la falta de puede que finalmente el objetivo se cumpla igual, financiando con el plata del gobierno, Sí, pero a lo menos pregúntale o considera a quienes tienen que tomar la decisión, y ese es el Consejo Regional. Sí. Y aquí se dijo que hubo participación y no la hubo. Entonces, creo que están en todo su derecho los consejos regionales de todo el espectro político en hacer manifestar su molestia frente a que en el fondo, ¿para qué están ellos? Porque aquí se le está diciendo que esto se financia con esta plata, esto con esto otro. Bueno, ¿y cuál es el papel de ellos? ¿Dónde ponen la prioridad? Entonces creo que, insisto, yo no culpo al presidente de esto.
culpo a quienes estuvieron detrás de esta Al visita equipo. que le hizo Que no es el cometer equipo del presidente. estos- No, el no, equipo de el la equipo local. inteligencia. y por lo tanto yo creo que Sebastián Piñera no es una persona tonta, y yo No, y creo además que- bueno para los números. O sea, y también, yo creo que rápidamente se dio cuenta de que efectivamente estaba expuesto y estaba diciendo cosas Que no corresponden. no tenían Sí. sustento. Antes de dar la palabra al resto, yo también quiero señalar algo. Hay dos cosas que me llaman la atención. La primera es que en el evento del día sábado, porque esta actividad parte en el día sábado, en el gimnasio, no estaba tan lleno como por ejemplo al día siguiente en el desfile. Sí, el desfile estaba abierto. Claro, el desfile había mucha gente, pero, Sí. pero en el gimnasio no se apreciaba público. De hecho, en las imágenes televisivas se ve que por lo menos las graderías estaban algo vacías y por decirlo así, las sillas que estaban en el gimnasio mismo, en la cancha, claro, había mucha gente, pero habían varios puestos vacíos. Entonces también hay uno echa de menos, digamos, una mayor convocatoria, como que fue una cuestión muy improvisada y a última hora. Por eso es que rescato lo que decías tú, Yanira, del protocolo. Que Es muy importante. Claro, la ejecución muy bien hecha, pero el protocolo, a quién se invita, cómo se invita, cuándo se le invita, es muy mal organizado. Y el otro punto es que, claro, cuando uno le pasa en el fondo el micrófono al presidente y se ha tenido todo este hermetismo, yo esperaba una bomba. Claro. Una bomba, por ejemplo, cuando... y son odiosas las comparaciones, pero cuando la presidenta de la República, Michelle Bachelet, en el periodo anterior vino y se hace este acto, ¿cierto?, en el Teatro Municipal, el anuncio que ella hace es del plan de zona extrema, pero que tenía dos elementos. Y uno esperaría también, a lo mejor, si que alguien le va a pedir ayuda al presidente, también estos mismos dos elementos. ¿Cuáles son los dos elementos? El primero es dinero extra, porque si la región ya tiene plata para ciertas cosas, ¿cierto?, ya hay convenios de programación y otras cosas, si quieres hacer algo distinto necesitas dinero extra, no con lo que habitualmente tú trabajas. Y lo segundo es que también necesitas un cambio en la decisión de evaluación para esas inversiones, que fue también lo que se hizo, y muchas de las obras del plan de inversiones tienen un criterio de evaluación distinto, porque Sí. si tuviesen el criterio tradicional no se No podrían hacer, se porque podrían no hacer. son rentables socialmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que esperaba yo? De que La res. claro, si es que al final tiene un RS, pero es con otra metodología. ¿Qué es lo que esperaba yo? Que si es que había tanto hermetismo y tanto trabajo de esta reunión bilateral con el presidente, inclusive desfasada, porque ya pasó el ingreso a la ley de presupuesto, por ejemplo, entonces cualquier ajuste había que hacerlo, costaba mucho. Ya, pero pensando en eso uno decía, miren, yo creo que se están conversando dos cosas entonces, que haya un cambio de metodología para ciertos proyectos y que hayan recursos adicionales, porque si no, no tiene mucho sentido que el presidente esté diciendo lo que la región va a hacer con plata de la misma región, porque es lo que decía un poco Juan Francisco, y se les pone innecesariamente al presidente a una cosa más en esta región, donde somos hasta cierto punto medio chauvinistas, ¿cierto?, que tenemos mucha defensa por lo propio. Tal vez en otra región, como en otro gobierno regional como el metropolitano, Rancagua pasa piola, súper. pero acá no, acá no. Entonces yo creo que se les puso imprudentemente y egoístamente también, ¿cierto?, por tratar de tener un afán de protagonismo. Pero también a mí me deja esta sensación de que este plan de desarrollo, claro, es una lista de obras que se van a hacer, pero le falta estos dos elementos: más plata o dineros distintos, ¿cierto?, y por otro lado una decisión política que haga que esas obras se puedan Sí. hacer. Y además No, del punto pero- de vista social, que tú decías que te escuché Sí. que este gobierno tiene un sello un poco más social, no se ve en esa obra, porque en realidad toda obra pública tiene una componente social, o sea, es difícil decir que un proyecto público no tenga una componente social, así que eso es como medio tautológico, es obvio. Cuando, si uno se imagina un tema más social, entonces uno esperaría pensar que apunta a cosas que no son necesariamente tangibles como una obra cemento. No, por ejemplo, Hay Quizá alcantarillado. un apoyo a Sí, elementos claro. de fomento. tenemos que... No, por ejemplo, a mí me llamó la atención, por ejemplo, lo que es reparación del tema de los hospitales, el tema de las escuelas. Alcantarillado también. Alcantarillado. Pero todas esas De San cosas- Gregorio, por ejemplo. Pero esas también. cosas son infraestructura Entonces, pública. igual es Alcantarillados como- se han Sí. hecho. Estimados, estamos Claro, pero no estamos tenía- ya agua con los- potable hace. Claro. Juan Francisco, estamos ya con los minutos para irnos a la tanda de comerciales, porque tenemos un invitado en el siguiente bloque. Así y de esto nos queda para rato, así que Sí. nos vamos a la pausa y a la vuelta de comerciales tenemos un invitado porque queremos hablar del tema también del paro camionero que pasó después de la visita del presidente de la Así es. República. Curioso, Así es. Curioso.